Vamos a saludar a los hermanos de Facebook Live. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a pasar a Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13. Es el pasaje que nos corresponde en esta noche. Es muy interesante lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Y lo que vamos a estudiar en esta noche es que debemos estar preparados para las pruebas, pero debemos estar preparados con la palabra de Dios. Aprenderemos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a poder vencer las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, hermanos queridos. Y vamos a ver tres maneras en que podemos ser tentados. El texto de Marcos dice lo siguiente, Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. La verdad es que este es el texto sinóptico más pequeño de los evangelios que trata de la tentación de Jesús. Por esto vamos a pedirle ayuda al doctor Lucas. Lucas capítulo 4, hermanos queridos, versículo 1 al 12, para tener un panorama más grande de las tentaciones, Lucas capítulo 4, versículo 1. Ahí vamos a empezar, hermanos queridos, realmente. Lo que aprendemos aquí es muy interesante, hermanos queridos. Usted se acordará que el Señor Jesucristo fue anunciado por Juan el Bautista. ¿Se acuerda eso que ya estudiamos? Muy bien, Juan el Bautista decía que él estaba preparando camino porque venía un más poderoso que él no es digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Viene Jesucristo, se pone a la cola de los pecadores y quería ser bautizado. Llega al bautismo de Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice no, no quiero bautizarte. No te voy a bautizar, le dice, y Jesucristo le dice, sí, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba anunciando que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y conocía la vida de Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, deja, porque conviene que se cumpla toda justicia. Entonces Jesucristo es bautizado y sale de las aguas del bautismo y sucede que el mismo Señor, el Padre Eterno, dice unas palabras acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, desde ese momento el Señor Jesucristo es ungido. Lo sabemos porque dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Entonces, es muy interesante el proceso. Es muy parecido al cristiano y quiero que ya vaya asociando la enseñanza con usted. El cristiano está lleno de delitos y pecados. Entonces tiene que ir al bautismo para ser limpio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, va a las aguas del bautismo, sale, y lo que sucede después de las aguas del bautismo, hermanos queridos, es que usted y yo tenemos que pasar por esta vida y tenemos que cruzar un desierto en esta vida. Así es la vida, hermanos, hay que decirlo. El Señor Jesucristo no tuvo pecados, fue bautizado y dice el texto bíblico, mire el 4.1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo está Jesús después de ser bautizado? Lleno del Espíritu Santo. Dice que volvió del Jordán, donde Juan estaba bautizando, y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Es muy interesante que ¿quién nos lleva al desierto? No es Satanás. ¿Quién es? En este caso, el Espíritu. Ahora, vamos a ver, hermanos queridos, esta palabra, fue llevado. La palabra fue llevado es una sola palabra en el griego que significa, que dice en griego agó, que
que significa conducir a través de. Es decir, Jesucristo fue conducido a través del desierto. ¿Y para qué fue conducido a través del desierto, amados hermanos? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Va a ser tentado. Muy bien. Va a ser tentado el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 2. Que dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, piensen esto, los 40 días. Los 40 días es un número muy representativo en la Biblia. Por ejemplo, ¿quién estuvo 40 días en el monte de Sinaí? Moisés. ¿Quién estuvo 40 días también en el monte? Elías. ¿Y ahora quién está en el desierto? Jesús. ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40 días en la Biblia representa el límite de resistencia humana. O sea, el límite de la necesidad. Y quiero que sepa esto, que cuando Jesucristo estaba en este límite de la resistencia humana, porque Él es Dios y se hizo hombre, ahí es cuando Satanás viene a Jesús. ¿Para qué? Para tentarlo. ¿Qué va a hacer con usted? Y por eso hay que estar preparados, hermanitos queridos. ¿Qué va a hacer Jesús con su vida, con usted? Cuando usted esté pasando por el límite, cuando usted esté en el desierto, cuando ya no pueda más y diga, yo no sé qué hacer con esta vida, está durísimo la vida, y en cualquier tipo de prueba, la que usted se imagine, enfermedad, pérdida, peligro de muerte, no sé, problemas familiares, problemas matrimoniales, préstamos en los bancos, no sé. Usted está bien al límite. ¿Qué va a hacer Satanás con usted? ¿Qué va a pasar? Va a tentarle. Va a tentarle, hermanos queridos. Y quiero decirle algo, hermanitos. Y me gustaría ponerle ejemplos para que todos entendamos. El momento que usted está en un problema financiero va a ser el momento en que Satanás le va a tentar con negocios ilícitos, con dinero fácil, con, no sé, con algo que sabe usted que es ilegal, pero va a venir en el momento más difícil de su vida. O cuando usted está en problemas con su esposa o su esposo y usted está pasando problemas difíciles, ahí es cuando Satanás le va a tentar a usted con el adulterio. Entendemos lo que estamos hablando, ¿no? Cuando estamos en el momento más difícil es cuando Satanás va a tentar. Y la palabra tentado puede significar dos cosas en la Biblia. Usted va a encontrar tentación y usted debe escoger una de estas dos cosas. Primera definición o interpretación del texto. Puede significar incitado a hacer algo malo. O dos, puede significar probado. ¿Cuál escogería usted en este texto? ¿Incitado a hacer lo malo o ser probado? Pues yo veo que Satanás le está tentando, incitando a hacer algo malo en el momento de más necesidad del Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que sucedió aquí. Pasados, y dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo tuvo hambre y este sería nuestro primer punto en nuestro estudio bíblico. Jesucristo fue tentado en las necesidades básicas, anótelo por favor. Jesucristo fue tentado en las necesidades básicas. En este sentido, ¿cuál es la necesidad básica? Tuvo hambre. Tuvo hambre. Y yo no sé si usted ha estado en este punto de necesidad, que abrió la refrigeradora y no había comida, que abrió la alacena y no había víveres, que el hijo le dijo, mamita, deme $1 y no había el dólar. No sé si usted estuvo en ese momento de necesidad, pero
lo que quiero decirle, hermanito querido, es que cuando nosotros estamos pasando necesidades grandes en nuestras vidas, necesidades básicas, es cuando Satanás va a tentarnos. Ese preciso momento es que Satanás aprovecha para tentarnos. ¿Sí? Pero la situación es cómo nosotros podemos reaccionar cuando hay una necesidad básica en nuestra vida. ¿Qué debo hacer como cristiano? Como ser humano, como un hijo de Dios, como un cristiano. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo ese tipo de tentaciones? Bueno, aquí el Señor Jesucristo nos muestra la razón. Dice el versículo 3, por favor, acompáñeme, versículo 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, ¿y qué dice ahí? Si eres el Hijo de Dios. Mire, Satanás lo que va a hacer con nosotros, número uno, es que nos va a hacer dudar de nuestra identidad. ¿Miró el texto? ¿Qué dice el texto? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Cuando usted está pasando por una gran necesidad y Dios le va a hacer, bueno, el diablo le va a poner en duda de quién es usted. ¿Sí? El diablo le va a hacer tener dudas de que usted es un cristiano. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Recuerde, Jesús estaba con hambre después de 40 días, con mucha hambre. Yo creo que aquí algunos después de un día nomás, ¿no es cierto? Estuvieran con mucha hambre. Imagínense 40 días, el límite humano. Esta es la tentación, hermanos queridos. Satanás va a poner en duda y la necesidad nos va a hacer pensar mucho en caer en los pecados. Y el problema es que en medio de la dificultad confiaremos en Dios. Confiaremos en Dios cuando nosotros estemos en las necesidades. ¿Usted tiene confianza en Dios cuando no tiene con qué pagar el préstamo? ¿Usted tiene confianza en Dios cuando no sabe qué hacer con su enfermedad? ¿Usted tiene confianza en Dios cuando tiene problemas legales? ¿Usted tiene confianza en Dios cuando tiene problemas con su familia o su esposa? ¿Tiene? ¿Tiene confianza en Dios? Yo creo, hermanos queridos, que debemos ponernos a pensar en lo que dice Mateo capítulo 6, no lo abra. Pero la gente estaba muy preocupada en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y Jesús les dice, mira, eso es lo que piensan los gentiles, están preocupados los gentiles en esas cosas. Y Jesús les dice y les hace recapacitar, y sería bueno que lo lea en su casa. Y les dice, miren las aves del cielo, miren los pajaritos, ¿qué hacen? No siembran, no están ahí labrando la tierra, sembrando, cosechando, ni siquiera recogiendo en graneros. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No creen que ustedes valen más, les dice el Señor Jesucristo, que las aves? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Dios nos puede ayudar a salir en medio de las circunstancias difíciles, hermanitos queridos. Él puede ayudarnos. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace cuando vienen las circunstancias difíciles? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Dice el texto que Jesús, respondiéndole a Satanás, le dijo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿no? O como lo dice Deuteronomio, de todo lo que sale de la boca de Dios. Muy bien, en el libro de Deuteronomio, hermanos queridos, está esta frase del Señor Jesucristo. Y lo que le quiero animar en esta noche es que cuando usted está pasando por problemas y dificultades en esta vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Mandé? Escrito está. ¿Y eso qué significa? Que el cristiano, cuando pasa por momentos difíciles, confía en qué?
Sí, en Dios, pero ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerle una pregunta sin leer Deuteronomio. ¿Cuál es su cita favorita cuando usted está pasando por momentos difíciles? ¿Cuál es su salmo favorito? ¿Cuál es su pasaje favorito cuando usted está pasando por momentos difíciles? Si usted no tiene pasaje favorito, es que significa que no está preparado. Probablemente usted no está preparado para las pruebas y las dificultades. El Señor Jesucristo me está diciendo que para poder enfrentar una dificultad en esta vida, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. En este caso, Jesús está acordándose de Deuteronomio capítulo 8. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. ¿Estamos ahí? Jesús se estaba acordando de este pasaje. Vamos a leerlo. El pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto. Muy interesante, ¿no? Que Jesús pasó 40 días en el desierto. ¿Y el pueblo de Israel cuánto tiempo? 40 años en el desierto. ¿Sí? Jesús 40 días, los israelitas 40 años. Y Dios les dice a los israelitas lo siguiente, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Alce la mano el que ha pasado por alguna dificultad, una tribulación dura en su vida. Alce la mano. Dificultad. ¿Y por qué no alzan todos? Si pasaron por alguna dificultad, a ver, sí, no se pongan de pie. Ni alcen las dos manos. Están unos queriendo levantarse, dice yo. ¿Sí? La verdad es que sí, muchos han pasado dificultades. Una hermanita que recién se fue a España me decía, yo creo que me salieron todos los números sorteados de las pruebas a mí. Porque tengo muchas pruebas, muy difícil. Bueno, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto, hermanitos queridos, es un lugar de sufrimiento. ¿A quién le gusta caminar en el desierto? Es difícil pensar en eso. El desierto, ¿qué característica tiene el desierto? Más adelante dice que es grande, espantoso, lleno de escorpiones y serpientes ardientes. ¿Sí? El desierto, hermanos queridos, es un lugar gigantesco. Y usted está caminando y caminando y no llega. Y el sol es bien sofocante y le llega sobre su cabeza y le tiene cansado, está sudando y está agobiado. Y no es que usted encuentra florcitas en el desierto, no, por ahí alacranes, serpientes, y hay agua en el desierto. No hay agua, hay comida, ¿no? Es cansado y es duro, como la vida cuando usted está pasando por pruebas, cuando está pasando por situaciones difíciles. ¿Por qué Dios los puso 40 años en el desierto? El que responde le damos una estrellita feliz. No, esa es la tercer propósito, probarlo. Ahí lo dice, mire, solo hay que leerlo nomás. Versículo 2. ¿Por qué se saltan los textos, las palabras? Dice ahí, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Ahí está, no se salte las palabras. Es decir, que miren, el pueblo de Israel, le voy a poner en contexto, póngame atención, por favor, póngame atención. El pueblo de Israel, ¿por qué estaba 40 años en el desierto? Porque se portaron bien, por rebeldes, por murmuradores.
Por eso se fueron al desierto 40 años. ¿Y por qué? ¿Y para qué Dios les llevó en el desierto? ¿Para qué? Para afligirles. Este principio es muy importante, hermanos. Yo tengo dos hijos, Santiago y Abigail. Si Abigail se porta mal, que está aquí presente, si ella sabe eso, si ella se porta mal y hace algo incorrecto, ¿qué hay que hacer con Abigail? Castigarla. No necesariamente el castigo con la correa, sino hay que castigarla. ¿Cómo se castiga a un niño? ¿Cómo sé que mi hija está siendo castigada? Cuando se aflige. La aflicción, hermanos queridos, es la razón del castigo. O sea, si alguien está siendo castigado es porque va a sufrir. Y por eso es que está mal el sistema de, ¿cómo se dice?, de seguridad de nuestro país cuando les llevan preso a los ladrones o a los infractores o a la gente mala. El problema es que alguien cae preso y en vez de hacerle sufrir o tener aflicciones, ¿qué hacen ahí? Tienen televisión, tienen billar, tienen 3 comidas en el día y están viviendo como si no hubiera pasado nada. Tienen cama, tienen colchón, tienen todo. Ese es el sistema de justicia de nuestro país, esa es la palabra. Y ese es un problema, porque la persona que ha cometido algo malo no está sufriendo las consecuencias. ¿Se da cuenta de lo que le estoy enseñando? Entonces, ¿qué es lo correcto? Que si una persona violó, robó, hizo un delito, ¿para qué sería la cárcel? Para sufrir. Para que la persona diga, estoy sufriendo, no voy a hacerlo más. Quiero cambiar, yo no quiero vivir ahí sufriendo, siendo castigado, trabajando de manera forzada. ¿Entiende el mensaje? Entonces, este es el principio bíblico. Mire, si el Señor les pasó 40 años en el desierto, ¿cuál fue el propósito? Para que sufran, para que sufran. Segunda cosa, para probarte. La palabra probar significa examinar cómo está la persona, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo creo esto, hermanos queridos, que servir a Dios es fácil cuando todo está bien, pero Dios nos va a probar, hermanitos queridos, si le obedecemos. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando problemas, cuando estamos cruzando el desierto. Es decir que, hermanos queridos, yo quiero decirle algo. Si usted está pasando pruebas, o tal vez no sean pruebas, sean castigos, hermanitos queridos, ese es el preciso momento cuando nosotros debemos ser más obedientes. Ese es el preciso momento cuando nosotros debemos acercarnos más a Dios. Y debemos guardar sus mandamientos. Y otra vez, mire, versículo 3, ¿verdad? Y te afligió. ¿Cuál es el propósito del desierto? Afligir. Y te hizo tener hambre. Dios hace pasar necesidad a nosotros. Sí, pero ¿con qué propósito? Mira, aquí está respuestas. Y te sustentó con maná, es decir, ¿quién sufrió en la pandemia aquí? Algunos, ¿no es cierto? Pero Dios le sacó de la pandemia. Está aquí. Sobrevivió, está aquí con nosotros, mire. Dios nos sustenta, hermanos queridos. Comida, dice ahí, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Es decir, Jesús se siente así, afligido en el desierto, con hambre, pero ¿cuál es la esperanza de Jesús? Dios, su Padre. Él sabe que va a salir de ese problema. Y dice ahí, para hacerte saber, ahí está la frase de Jesús,
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, que Jesús responde a Satanás con esta frase: convierte esa piedra en pan porque tienes mucha hambre. Buena idea, ¿no? No. ¿Qué dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vivirá el hombre? De la palabra de Dios. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer usted en medio de las necesidades? Use la palabra de Dios. En medio de las necesidades, busque la palabra de Dios y aplíquela. Bueno, punto número 2. Punto número 2. Jesús fue tentado en la mente. Anótelo, por favor. Jesús fue tentado en su mente. Vamos a ir al versículo 5. Lucas 4:5. Mire lo que dice el texto. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La palabra le llevó tiene dos sentidos. Puede significar dos cosas. Puede mirar esto en el interlineal si usted lo desea. Le llevó puede significar literal o figurado. ¿Cuál cree usted que fue? Que Satanás le llevó a Jesús literalmente a un monte alto. ¿Será que le llevó Satanás él, literalmente? ¿Tiene ese poder Satanás? Bueno, el Espíritu Santo sí, le llevó al desierto, pero Satanás tiene el poder de llevar a Jesús físicamente hasta ese monte. Bueno, dice el texto, y le mostró en un momento. Ahora, el texto le mostró, en un momento me enseña si realmente fue literal o figurado. ¿En un momento se puede enseñar todos los reinos de la tierra? ¿Físicamente? No. Entonces el texto está hablando de qué? En un sentido figurado. Es decir, que Satanás está tentando a Jesús en su mente. Le está mostrando a Jesús de manera figurada todos los reinos de la tierra. Es decir, le está mostrando de manera imaginaria en segundos todos los reinos de la tierra. ¿Se imagina esto? Todos los reinos. Para que se dé una idea, cuando habla de reinos, hermanos queridos, se refiere a reinos soberanos que tienen poder económico, obviamente. Piensa en el país más pobre de acá, de América, de todo el continente americano. Probablemente sea Haití. Haití es un país muy desordenado. Hace poco mataron a un presidente ahí, ¿se acuerda? Lo atentaron y lo mataron. Haití sufrió uno de los terremotos más fuertes. Fue destruido completamente Haití, pero República Dominicana no fue destruida porque las construcciones eran muy débiles. Para que se dé un ejemplo, en Haití, en este país que es muy pobre, su presidente, uno de sus presidentes se robó $500 millones. ¿Se imagina el poder que tiene un país? Si el país más pobre, un presidente se robó $500 millones, imagínense países grandes. Piensa en Estados Unidos, piensa en México. Bueno, Ecuador, puede que sí, ¿no? Entonces tienen mucho poder, mucho poder. Entonces, Satanás, ¿cómo está tentando a Jesús? Con el poder, con la fama. ¿Y dónde lo está tentando? En la mente. Mire, yo quiero decirle algo. ¿Le ha pasado que usted está tranquilo nomás, saliendo de un estudio bíblico, y de repente viene en su mente pensamientos que usted no ni se los imaginaba? Pero de repente vienen pensamientos malos a su cabeza. Lo que hace Satanás, hermanos queridos, y esto es la vida real, Satanás muestra al ser humano el deleite del pecado.
Satanás en un instante va a mostrarle cómo pecar. Satanás en un solo instante le va a decir, mira, es fácil robar. Puedes entrar por esta puerta, te vas a tal lugar y hasta ahora, en este momento es fácil, abres el cajón y sustraes esto. Todo el plan. O le puede tentar con la fornicación y le puede decir, mira, tienes problemas con tu esposa. Entonces, mira, tú eres un hombre necesitado. Y como eres necesitado, puedes buscar otra mujer. Y el hombre cae en la trampa de Satanás. O le puede decir, mira, este dinero está fácil. Inviertes 2,000 y te dan 3,000. Inviertes 2,500 y mira, a la semana ya te dan $500. Y puedes sacar tu dinero. Dinero fácil. Mira, estás deprimido, estás triste. Solo por esta vez toma esta droga. Solo por esta vez vámonos a tomar. Y nos embriagamos porque si te embriagas, ahogaslas, como saben. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Vamos a tomar porque ahí si tú te olvidas de todo, ¿se olvida? No se olvida. ¿No es cierto? Y tiene problemas con su pareja y dice, no importa, un clavo saca otro clavo. ¿Cómo Satanás se burla de nosotros? ¿Alguien ha sacado un clavo con otro clavo? ¿Hay alguno de ustedes que saca un clavo con otro clavo? Satanás es, yo pienso que esos demonios andan burlándose, ¿no? De las tonterías que nosotros decimos y lo que nos creemos nosotros. Pues nunca se saca un clavo con otro clavo. Necesitamos un martillo para sacar un clavo. ¿Sí? Entonces, Satanás le va a tentar. Satanás es el reino de este mundo, dice el libro de Apocalipsis. Y usted va a ser tentado, mira hermanitos, con este famoso aparato y usted va a estar ahí viendo TikTok, ¿no? Subiendo el dedo, subiendo su dedo por ahí. Y va a aparecer algo que usted no debe y va a hacer un clic ahí. Cuestión de segundos. Páginas prohibidas, usted va a tener celos, va a tener envidias, Satanás va a susurrar a su mente, a su oído y le va a decir, mira, qué facilito está pecar. La situación es, ¿caeremos en la tentación? ¿Pecaremos en la tentación? El diablo le dijo, dice el versículo 6, a ti te daré toda esta potestad. O sea, todos estos reinos. Recuerde que son todos los reinos de la tierra. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es decir, Satanás tiene poder en este mundo. ¿Sí? Y a quien quiero la doy. ¿Y qué le está pidiendo Satanás? Solo una cosa. Satanás es astuto. Y usted puede entender el corazón de Satanás aquí un poco. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, Satanás estaba dispuesto a entregar todos los reinos porque quería una sola cosa. ¿Y qué cosa quería? La adoración de Jesús. Y si el Hijo de Dios estaba adorando a Satanás, imagínese, él estaba pensando, Satanás es astuto, los ángeles van a ver esto y ellos sabrán que yo tengo poder. ¿Y cuándo hace esto Satanás? En el momento más difícil que tenía Jesucristo, en la necesidad más grande. Hermanitos queridos, esto es un poco intrigante. Satanás le va a buscar a usted. Y le va a buscar cuando usted esté bien afligido, cuando usted esté bien necesitado. En el peor momento de su vida, Satanás va a aprovechar y le va a tentar. Él quiere que usted caiga. Él quiere que usted le adore. Tremendo lo que está pasando aquí. Y eso me hace entender que Satanás es muy inteligente.
Recuerde, los demonios, Satanás y su reino, ellos están aquí muchos años, más de lo que usted pensaría. Y yo les he dicho siempre, piensen esto. Satanás puede decir, Patty cayó en bueno, puede caer en este pecado, porque su mamá cayó en ese pecado, y su abuela cayó en este pecado, y su tatarabuela cayó en su pecado. Entonces, hay un pecado generacional. Entonces, es muy probable que caiga ahí, porque son antiguos los demonios y han estado antes que nosotros naciéramos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos queridos, en los momentos más difíciles que nosotros estemos pasando. ¿Y cómo Jesucristo reacciona ante esta tentación? Esa tentación que fue aquí en la mente. ¿Cómo le respondió? Vete de mí, le dijo, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ah, en la mente. En la mente estaba la palabra de Dios. Imagínese, usted está bien triste, bien agobiado porque le cobraron del banco, le llegó a la casa y la refrigeradora se ha dañado y la mujer dice pagarás del agua y la luz y el teléfono y no hay plata. Y la mujer le dice va a venir a vivir aquí a mi mamá. O sea, todo se, todo se viene abajo. O sea, imagínese, todo se viene bien difícil. Se complica, se complica feísimo, dice acá, ¿no? Se complica la situación. Ahí es cuando Satanás va a tentar. Va a tentarle. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Va a caer en la tentación? ¿O va a responder con la palabra de Dios? Es su decisión. Es su decisión en medio de las, de las pruebas. Y hay que cuidarse de la avaricia, ¿sí? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dijo el Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mire lo que dice Juan, Primera de Juan 5:19. Sería bueno leer ese texto. Primera de Juan 5:19. Me avisan cuando estén ahí porque es bueno subrayar este texto. Primera de Juan 5:19. ¿De qué estamos convencidos usted y yo? De esto, mire. Sabemos que somos de Dios. Pero mire, este también es nuestra convicción, hermanos. El el mundo entero, voy a repetirlo, está bajo el maligno. Por eso es que jovencitos que están acá deben escuchar a sus padres, porque este mundo es cruel, este mundo atrapa a los jóvenes. Hay jóvenes que están ahora mismo afuera perdidos por no escuchar a sus padres. ¿Y Satanás qué hace con los pobres jóvenes? ¿Qué agarra? No los suelta, no los suelta. El mundo entero está bajo el maligno. No se olvide esto. Cuidado, el pecado mata. Tenga mucho cuidado. El pecado puede hundir a las personas. Capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a ir terminando el estudio bíblico y vamos a estudiar el tercer punto. Jesús fue tentado por el engaño de las escrituras. Punto número 3. Jesús fue tentado por el engaño de las escrituras. Dice el texto, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mire lo que le dijo, si eres el Hijo de Dios. Mire, ¿cómo Satanás es astuto? ¿A qué lugar le lleva Satanás? A Jerusalén, la tierra
La tierra, hermanos, la capital ahí a Jerusalén, exclusivamente ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué hace Satanás en el templo? Le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Satanás sabe de Biblia, escrito está. Y mire qué texto está utilizando. Salmos 91, por si acaso. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Satanás está utilizando un texto de la Biblia y está sacándolo fuera de contexto. ¿Se refiere a ser lanzado desde un lugar alto el texto? No, pero Satanás está usando el texto para sacar fuera de contexto y tentar a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús dijo la verdad. Y dijo la verdad y utilizó un texto de la Biblia y dijo, no puedes tentar a Dios. Aunque Jesucristo es hombre, Jesús es Dios. ¿Y qué le dice Jesús? No puedes tentarme, porque soy Dios. No puedes tentarme. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, piensen esto, hermanos queridos, piensen esto. Hay que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas. ¿No cree que Satanás sabe más que este texto? ¿Sabe otros textos, Satanás? Por supuesto que sí. Y Satanás utilizará la mismísima escritura para tratar de engañarle a usted. Y por eso hoy en día hay falsos evangelios. Entre tantos, por ejemplo, hay el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Si tú perteneces a esta iglesia, si tú das este dinero, Dios te va a proveer. Tú das el 10% y el Señor te va a dar 10 veces más. Triplicado, multiplicado, les dicen a la gente. Pero si no das el diezmo, eres maldito. Lo dice Malaquías capítulo 3, dicen. Están sacando textos fuera de contextos, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con este evangelio de la prosperidad. Hay otro evangelio, es el evangelio club. ¿Cuál es el evangelio club? Bienvenidos a nuestras instalaciones. Tenemos estas instalaciones para niños, tenemos estas instalaciones donde usted puede estar muy cómodo porque venga, porque vea qué lindo bautisterio que tenemos. Qué lindo, vea, en el centro tenemos parqueo, pero no se parqueará ahí porque está la vecina y nos vaya a hablar. Pero tenemos parqueo y tenemos esto y tenemos aquello y tenemos... Ese evangelio es un evangelio falso, hermanos. Nosotros no debemos evangelizar de esa manera porque nosotros no seguimos un evangelio club que le ofrecen esto y le ofrecen aquello. Y así hay muchos falsos evangelios que se están predicando. Se está engañando a la gente. Hay cuánta gente que está lamentablemente involucrada en evangelios falsos, tan falsos que le dicen, usted tiene el Espíritu Santo porque está en el suelo sacando espuma de la boca y porque está hablando cosas sin sentido. ¿Eso es el Evangelio? ¿Correcto? No, porque cuando Jesucristo encontraba personas así que estaban en el suelo, revolcándose como el hijo de aquel hombre después de la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús con una persona así? ¿O qué hizo con el gadareno que andaba desnudo y como loco y gritando? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues sacó esos demonios que habían en esas personas. ¿Y cómo fue el resultado después de la presencia de Jesús en la vida de esas personas? Paz, tranquilidad. Entonces, y mire cómo Satanás engaña a muchas personas, haciéndoles creer que vivir una experiencia sobrehumana de desorden es tener el Espíritu Santo.
¿Y qué dice la Biblia? Tener el Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Eso es tener templanza, dominio propio. Eso es tener el Espíritu Santo. Dominarse, saber controlarse, vivir una vida de paz, de amor. Eso es tener el Espíritu Santo, no las otras manifestaciones. Así que Satanás va a engañar a las personas y les va a hacer creer que la salvación se gana con dinero. O que la salvación es yo declaro, yo decreto, yo tengo el poder y yo mira cómo tengo el Espíritu Santo y gritar. No, Satanás les está confundiendo a muchas personas. Satanás está confundiendo a muchos con la misma escritura. Y mire cómo termina el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice el texto? Por un tiempo. Y quiero decirle algo, hermanos queridos, que la tentación va a ser parte de nuestra vida. Usted va a ser tentado todo el tiempo. Usted fue tentado probablemente esta mañana. Usted fue tentado ayer noche tal vez. ¿Cómo está superando las pruebas de Satanás en su vida? ¿Qué está haciendo cuando Satanás le tienta? ¿Está cayendo ante el enojo, las iras? ¿Está cayendo ante las tentaciones de Satanás? ¿Usted es un esclavo de su mal comportamiento? ¿Está saliendo adelante en medio de las tentaciones? Esa es una buena pregunta. Yo le invito a acercarse al Señor. Por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Me gustaría que vayamos y con ese texto bíblico terminaríamos la clase de esta noche. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Por favor, Hebreos, en el Nuevo Testamento, al último, por favor. Ok. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor nos conoce, pero además de que nos conoce, Jesús tuvo un cuerpo físico como usted y como yo. Él sabe qué es sentir hambre, Él sabe qué es sentir necesidad. De hecho, Jesús dijo, no tengo en dónde reposar mi cabeza. Jesucristo fue hijo de un carpintero. Sabía que era la pobreza. Jesucristo fue el hombre más humilde que existió sobre la tierra. Y dice el texto, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Usted está pasando por un problema difícil, piensa en Jesús. Él sabe lo que usted está sintiendo y pasando. Él fue tentado en todo, pero ¿sabe qué? Sin pecado. Porque Jesucristo fue santo y puro toda su vida. Era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, que vino en carne. Entonces le invito a hacer esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acérquese a Jesús. En los momentos más difíciles, acérquese a Jesús, pero acérquese confiadamente, dice el texto, ante el trono de su gracia, porque Jesús está sentado en un trono. ¿Y qué va a alcanzar cuando usted busca a Jesús? ¿Qué va a alcanzar usted? Misericordia. ¿Y sabe qué? Y usted puede decir, ya no puedo más, hermanito. Qué difícil que es la vida, ya no soporto, yo no sé qué hacer. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo angustias, no sé qué hacer. Y dice ahí, y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor puede ayudarle a usted, hermanito, hermanita, a salir adelante cuando usted está siendo tentado, cuando usted está sufriendo una prueba difícil, un castigo o consecuencias de las malas decisiones. Dios va a estar con usted, Dios quiere ayudarle, pero depende de nosotros acercarnos a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente clase.